Seguimos en esta mañana de agro. Algo comentaba Sebas sobre el cambio de paradigma. Me parece interesante poder arrancar sobre ese punto, que no es menor. El campo argentino tiene muchos desafíos y el hecho de enfrentarlo con un cambio de paradigma de la manera en que se produce es algo que sin dudas está en la agenda de todos. Hablábamos fuera de micrófono sobre el cambio generacional y cómo eso eventualmente puede aceitar o agilizar ese proceso de transformación y cambio que demanda la sociedad, ya no solo el sector agropecuario. ¿Cómo lo ven ustedes en Syngenta? Tal cual. Hola Facu, hola a todos. Gracias por este espacio. Y es así, realmente al productor hoy le pasa de todo. O sea, el productor tiene que producir más, sabe que la población mundial aumenta, pero no tiene más recursos disponibles, es la misma cantidad de tierra, es la misma cantidad de agua. Y encima, no solo está, bueno, el clima, ¿no?, que se le complica con el calentamiento global, la sequía, todo este tipo de desafíos. Y no es que la sociedad le da un cheque en blanco y le dice, bueno, vos entregame los alimentos, sino que está cada vez más inquisidora en saber cómo se produce y los mercados que demandan los alimentos que se producen quieren saber cómo es ese proceso productivo y vamos hacia un futuro donde van a ponerse reglas mucho más estrictas, ¿sí?, para poder comprar los alimentos que se producen. Entonces el productor realmente está muy desafiado. Y si dentro de todo este cambio de paradigma yo te podría decir que hay alguna buena noticia para el productor, es esta nueva ola de soluciones o herramientas digitales que le están empezando a llegar, ¿sí? Como que lo digital quizás sea una buena noticia dentro de este entorno desafiante para que el productor se abrace a eso y junto con las tecnologías de las que ya dispone pueda empezar a ser más productivo y poder estar a la altura del desafío que se le viene. Ahí hay de todo, porque hablamos de inteligencia artificial, hablamos de incorporación de tecnología de todo tipo y color. Muchas veces se ve al productor quizás en la rutina, en el día a día, de si llueve o no llueve. ¿Cómo hacen ustedes como empresa para incentivar a que el productor se acerque a esas tecnologías que obviamente van surgiendo y que además cambian campaña tras campaña? O se incorporan nuevas o se les agrega una vuelta de tuerca a algunas que ya existen. ¿Cómo hacen ustedes como compañía para también incentivar al productor a que las incorpore? Esto es un viaje de transición, ir digitalizando al productor, ¿sí? Esto no es como cuando un productor decide, por ejemplo, cambiar un híbrido por otro o aplicar un fungicida de baja tecnología por uno de alta tecnología. La entrada a la digitalización, más que qué, tiene que ver con el cómo. Es invitarlo al productor a que cambie su forma de trabajar. Por eso también es difícil, porque los procesos productivos, o la forma en la que el productor trabaja, tiene que ver con sus hábitos. Y como todos sabemos, los hábitos no son fáciles de cambiar, incluso sabiendo que son para mejor, ¿no? Todos sabemos a veces que tenemos que hacer algo mejor y nos cuesta a veces ir contra esa inercia. Y al productor le pasa lo mismo. El productor tiene sus métodos, sus formas, tiene su libretita, su cuaderno, su Excel, su WhatsApp con su asesor. Y bueno, puede entender que lo digital va a ser mejor, pero se tiene que poner como con la decisión de abrazarlo. Y por eso también, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo creo que no le podés tirar al productor con la tecnología por la cabeza y decirle, bueno, ahí tenés, usala. La única forma que vemos es un contacto muy cercano, uno a uno. O sea, nosotros lo que hacemos es, tenemos gente que se ocupa de acompañar al productor en ese camino de la digitalización, con la gente de Syngenta y con la cadena de distribución, que son, al fin y al cabo, los que están muchas veces más cerca del productor en la zona, y con ellos es con los que visitamos al productor y viendo qué necesita cada productor, ahí tratamos de ofrecerle cuál es la herramienta digital que más le va a servir, por lo menos para entrar. Ok. Ahí pensaba mientras hablabas, para sacarte de la parte de agricultura, si querés, y pensándolo desde el punto de vista de la ganadería, siempre me llamó la atención cómo Argentina no logra romper su barrera de índices de destete en 62, 63, 64% hace décadas, cuando un productor al lado tuyo produce al 90%, es decir, saca 9 terneros cada 10 vacas. ¿Por qué no imitarlo, digamos? Ustedes en ese sentido
¿cómo hacen acercar esa información y mostrarle el resultado al productor para que logre entender que es un beneficio incorporar tecnología y que no se paralice ante la llegada de tanta innovación? Bueno, mostrar el resultado de las tecnologías es como parte del ADN de Syngenta. Como una compañía de investigación y desarrollo, nosotros vivimos mostrando en el campo, en estudios, en ensayos, por qué los productos que ofrecemos dan resultados diferenciales. Con el tema de los productos digitales, yo creo que es más como un proceso como te decía, de acompañarlo en el día a día, de ir viendo que el productor no se deje estar y que empiece a ver los resultados con el tiempo, ¿sí? Porque es cuando el productor empieza a ver que gracias a que usó cierta aplicación empezó a tener ciertos ahorros o empezó a tener ciertos rendimientos, porque son combinaciones de prácticas las que hacen que el productor tenga resultados. Pero empiezan a pasar estas cosas que el productor, cuando se empieza a dar cuenta, deja de hacer cosas que hacía o empieza a tomar decisiones en mejor momento y después ve el resultado y eso se lo empieza a atribuir al haber tenido la información, por ejemplo, de haber sabido cuándo era la fecha óptima de siembra o cómo tenía que hacer un planteo diferencial en un lote respecto a otro que cuando por ahí toda la vida hizo lo mismo ahí y ahora tiene mejor información para tomar decisiones más precisas. La digitalización ayuda a eso, a ir cerrando todos esos gaps de productividad, los distintos espacios que el productor hasta ahora no tenía cómo. No tenía cómo y hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y la digitalización te dice, todavía lo puedes hacer mucho mejor y necesitas hacerlo mejor porque el mercado te lo va a demandar, porque tenés que ser más sustentable, porque en el futuro te van a comprar tu producción si vos podés mostrar que lo haces mejor. Y eso tiene que ver también con esto de la trazabilidad que aprovecho para contarte. O sea, uno de los beneficios de la digitalización es poder tener trazabilidad en tu producción. Y esa trazabilidad es necesaria no solo para que vos estés tranquilo de que haces las cosas bien, sino para mostrarle al mundo cómo haces lo que haces. Y hoy ya está pasando en limón, en arándanos, en frutales o vegetales, que los mercados que compran nuestros productos te requieren ciertos procesos que vos los tenés que demostrar. Pero eso se va a venir para los cultivos extensivos tarde o temprano, y ya no va a ser la soja, sino va a ser mi soja, porque yo la hago de esta manera. Y eso con las herramientas digitales lo vas a poder como demostrar de una manera mucho más contundente. Así que la digitalización es como un camino que de ida y simplemente hay que acompañarlo a la medida que evoluciona, como vos dijiste. Ya ni siquiera por campaña, por trimestre, yo te diría, cada 3 meses aparecen, como todo desarrollo de software, cada 3 meses aparecen cosas nuevas. Hay una actualización, y nosotros tenemos que estar permanentemente contándoselo a los productores. Y te agrego un condimento más que se mencionó en esta mañana, que tiene que ver con la sustentabilidad y también con algo que sigo muy de cerca, que me apasiona, que es el proceso de transición generacional dentro de las empresas agropecuarias. Esto de pensar, de dejarle el patrimonio, el campo a la siguiente generación, pero de forma sostenible, bien entendido, de largo plazo. Ahí también ese condimento, cómo juega a la hora de pensar la producción hoy y en el largo plazo. Nosotros hablamos del campo que queremos. El campo que queremos es un campo que permanentemente vaya mejorando, ¿sí? Que se vaya regenerando, que vaya dejando el sistema mejor del que lo encuentra. Para eso, una de las cosas que hacemos es promover permanentemente prácticas sustentables, y esas prácticas sustentables ya están incorporadas en el negocio. O sea, el cambio más grande de lo que es la sustentabilidad en el sector nuestro, yo diría, es que antes la sustentabilidad era como un proyecto, ¿no? Estaba el área de sustentabilidad. Al principio no era nada directamente, después era el área, después empezaron algunos proyectos y hoy es el negocio, porque todos tenemos en claro que si no tenemos un campo sustentable, no hay agricultura, y las compañías como Syngenta, todo lo que pensamos ya lo pasamos por ese filtro, es como otra óptica totalmente diferente. Por eso también la digitalización es una gran socia de la sustentabilidad, porque necesitas herramientas digitales para poder ser más sustentable. Y esa es la transición en la que estamos, de los insumos más convencionales a la combinación de insumos de genética, de biotecnología, de química, de biológicos y de herramientas digitales y software, todo en una combinación mucho más amplia, lo cual también es un gran desafío para compañías como nosotros que venís de
de una historia de ingenieros agrónomos dedicada a la investigación y desarrollo en el mejoramiento de semillas o en la evolución de productos químicos, y de pronto te encontrás que tenés 300 desarrolladores de software, como hay en Syngenta, trabajando en estas herramientas, o toda una línea de biológicos que también empuja con productos que vienen a complementar. Y esa es una nueva realidad, y es un gran desafío lograr convertirte en eso, ¿no? Totalmente. No, súper interesante. Nicolás, como último, un título, Argentina tiene realmente una oportunidad de cambiar esta tendencia en la cual estuvimos sumidos los últimos años de caída de producción, de pérdida de mercados. Argentina es en el agro algo que a veces desde el propio país no nos damos ni cuenta. Una de las cosas que a mí me gusta decir, sobre todo a mis amigos que no están en el sector, es que, por ejemplo, en Syngenta, la filial de Argentina es la tercera más importante del mundo. Y yo siempre digo, ¿cuántas multinacionales tienen en Argentina su tercer filial? Entonces, esa fuerza hace que tanto desde el mundo nos necesitan a Argentina como Argentina necesita del mundo. O sea que no podemos soltarnos de esa relación porque vamos de la mano. Dicho esto, yo la verdad que lo único que tengo con los productores argentinos es agradecimiento, porque bastante hacen con el entorno con el que les toca lidiar. Y bueno, será cuestión de que vayamos poniendo y fijando políticas que hagan que se termine de liberar el potencial del carpo argentino, que yo te puedo analizar que no está ni cerca de su máximo potencial. Totalmente coincido. Muchísimas gracias, Nicolás. Fue Nicolás Genaro, director de marketing de protección de cultivos para Latinoamérica Sur de Syngenta, en esta mañana de AgroSummit de Forbes. Gracias, Así que gracias de nuevo por tu tiempo.